Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero Dios, siempre Dios interrumpe, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ay, 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 qué lindo, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Dios, que es rico en misericordia. Se puede sentar unos minutos, como le acabo de decir. Qué porción tan maravillosa, ¿verdad? La quise leer así un poco pausada, porque a veces uno la lee un poco rápido, ¿verdad? Y como que se le va un poco el sentido. Pero qué rico que pudimos comprender un poquito más lo que quería decir Pablo a la iglesia de Éfeso. Aquí en esta porción bíblica podemos ver que el apóstol Pablo narra a dos tipos de personas. Narra una persona muerta en delitos y pecados, pero narra y habla de una persona que está viva. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, que está sentada donde, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Habla también de una persona que operaba bajo las influencias del espíritu que opera en los aires, en el espíritu de desobediencia. Habla de una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Sabemos nosotros que una persona caminando en esta corriente es una persona que está de espaldas a Dios, que no tienen su noticia a Dios, que en sus planes no está Dios, que por lo normal una persona que está así, que todo lo que hace en su vida no está relacionado con Dios. Si ha conocido a Dios, tal vez ha sido de una manera superficial, o de oídos, o de una manera indirecta, pero en su vida no está Dios. Y estas personas, el apóstol Pablo le dice que estas personas son como muertos para Dios. Pero aún Pablo comienza diciendo en esta porción, dice: y Él os dio vida cuando aún estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué le quiso decir Pablo con esta primera porción, con esta primera línea que le expresa? Que había alguien que mientras estas personas que estaban muertos en sus delitos y pecados, ocupados en su propia vida, ocupados en alcanzar la vida, ocupados en hallar la vida, había alguien que se estaba preocupando o ocupando de su salvación. Había alguien interesado, aunque todavía esa persona no se había interesado por él, pero él estaba interesado por ella. Porque dice que Él le dio vida aun cuando estaba muerto en delito y pecado. Es como decir, yo estoy preparando en mi casa un cuarto, estoy preparando esto para cuando mi hijo regrese.
¿Cuándo va a regresar? No sé. Pero yo estoy trabajando para que cuando Él llegue, Él tenga su comodidad, Él tenga las facilidades. Dios estaba preparando para que nosotros fuésemos salvos aun cuando nosotros estábamos allá, de espaldas a Él, viviendo una vida desagradable a Él. Pero Él estaba interesado en que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso es que Pablo le dice, mira, el amor de Dios excede tanto que aun cuando ustedes no lo merecían, Él estaba preparando salvación para ustedes. Él estaba preparando la gracia por medio de Cristo. Él estaba preparando un camino donde ustedes se iban a topar en algún momento, que iba a recibir un cambio de vida. Y ya ustedes no iban a morir, no iban a vivir, no iban a estar en este mundo como un muerto, sino iban ahora a estar como vivos para Cristo. Usted sabe lo que es que aquí hay gente que te abandona porque tú haces cosas que tal vez no le agradan. Pero a un Dios, aunque tú hagas cosas que no le agradan, Él está preparando el momento para cuando te va a recibir. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Por eso que Pablo le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo muriendo en la cruz, nosotros de espaldas a Él y Cristo recibiendo el latigazo. Nosotros por allá haciendo y deshaciendo y Cristo siendo clavado en la cruz, preparando el momento de nuestra salvación. Y dice, este capítulo 2 es bien sabroso y es bien bueno porque termina bien poderoso en el verso número 10. Y creo que nosotros hoy, estas primeras líneas nos identifican y a mí me identificó mucho porque yo no hice nada para yo haber recibido, para yo merecer esto que Dios me ha dado. Yo no hice nada. Yo solamente andaba mi vida como yo quería. Yo caminaba como yo quería. Yo hacía las cosas como yo quería, como bien a mí me parecía, como mi carne me la dictaba, como mis deseos me impulsaban. Yo solamente hacía eso. Pero Cristo estaba preparando el momento indicado para mostrarme su gracia, para mostrarme su poder, para mostrarme su amor, para mostrarme que hay una vida nueva en Cristo. Porque lo que presenta Pablo aquí es que hay un Héctor en Cristo, hay un Héctor sin Cristo y hay un Héctor en Cristo. Porque hay un Héctor muerto en delitos y pecados, pero ahora hay un Héctor en Cristo sentado en los lugares celestiales. Yo no hice nada para merecer esto. Pero como dice el verso número 4, pero Dios. Porque esto no fue cosa del hombre. Esto no fue que yo, espérate, me sentí con el agua hasta el cuello y dije, espérate, tengo que buscar a Dios. No. Es que Dios fue grande en misericordia conmigo. Dios dijo, espérate, me le voy a manifestar. Me le voy a presentar. Le voy a mostrar la accesibilidad que Él tiene de mí. Cuán accesible yo estoy para Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que nosotros, aunque nosotros estábamos como estábamos, la vida ya estaba allí. La vida ya estaba en algún punto del camino de nuestro caminar, de nuestro peregrinaje por esta tierra. Ya la vida manifestada en Cristo, la vida conquistada en Cristo, nos iban a encontrar en algún punto del camino. Porque ya la vida que aquí presenta el apóstol Pablo fue la vida que conquistó Cristo, la salvación, allí cuando resucitó al tercer día. Porque dice aquí que juntamente con Cristo, Dios nos sentó en los lugares celestiales para mostrarle en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros,
pues es don de Dios. Es un regalo lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que cuando a nosotros nos dan algo, algo que no lo merecemos, aún mayor, nosotros decimos ¿cómo? Cuando a usted le dan algo, ¿cómo usted dice? ¿Cómo dice? Gracias. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que ya Dios había preparado un estilo, un hombre, un Héctor distinto, aunque yo no lo sabía. Cuando Cristo muere y resucita, ya había un Héctor preparado que se iba a conectar con Él. Había un Héctor preparado que se iba a conectar con lo que Dios quiere. Había un Héctor preparado, un Joshua, cada uno de ustedes preparado, que iba a ser susceptible a la voz de Dios, que iba a ser obediente a la voz de Dios, que iba a obedecer a la voz de Dios, porque por medio de la gracia eso iba a ser posible. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, hablando del hombre, hablando de este hombre muerto en delito y pecado, siguiendo la misma línea. En el capítulo 3 de Filipenses, verso 13, Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero mira lo que Pablo hace. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que tengo adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siguiendo la misma línea, Pablo decía: no es que yo pretenda presumir de que yo he alcanzado la plenitud de ese hombre que es ese hombre que Dios ha creado a través de Cristo en mí. No es que ya yo lo haya alcanzado, pero una cosa yo hago, olvidando lo que quedó atrás. Lo que Pablo está diciendo, yo lo que estoy haciendo es el Héctor habituado, aquel que estaba habituado en los deseos de su carne, en la vanagloria de la vida, en los impulsos de su mente y todas estas cosas. Ya yo ando olvidando esto. Ahora me extiendo hacia adelante. Mira, amado hermano, hay 2 días en su vida en los cuales usted, por más que se afane, no podrá hacer nada. Y esos 2 días siempre le seguirán. ¿Usted sabía eso? En el pasado ya usted no puede hacer nada. En el futuro tampoco. Esos 2 días le van a seguir siempre. Esos 2 días, porque ya llegue el día de mañana, ya usted va a tener un ayer y va a tener ¿qué? Un mañana. Y luego pasa otro día y va a tener un ayer y va a tener un mañana. Esos 2 días siempre le van a seguir. Pero el que se preocupa por el ayer se deprime, no avanza. El que vive todavía pensando en las cosas que hacían, o viviendo todavía viviendo en Cristo como hacía las cosas antes, no crece en el Señor, no avanza según el hombre que está sentado en los lugares celestiales. El que vive también mirando el futuro anda siempre preocupado y afanado. El único día en que nosotros podemos hacer algo, ¿cuál es? En el hoy. Pero en el hoy en Cristo, nosotros tenemos la posibilidad de que lo que hagamos hoy nos facilite en el futuro. En el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, cuando se ocupa en el futuro, lo que entra en desesperación, lo que entra en afanes, lo que entra en muchas otras cosas que no le traen buena salud.
le lleva a tomar malas decisiones. Pero en Cristo, Pablo está diciendo: yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que quedó atrás. Y es decir, Pablo está diciendo: yo olvidé atrás que yo estudié a los pies de Gamaliel. Yo olvidé atrás que yo tenía poderes para hacer lo que yo tenía. Yo dejé atrás todo lo que yo podía hacer. Yo dejé atrás a Saulo. Yo dejé hasta del lugar de donde venía, que era Tarso. Yo dejé todas estas cosas. Ahora me extiendo hacia adelante. ¿Y qué tenía adelante Pablo? ¿Qué era lo que tenía adelante? ¿Qué es lo que usted tiene adelante? Tenemos delante la gracia en Cristo Jesús. Tenemos una mente nueva, tenemos un hombre nuevo, tenemos un perdón que nos libera de la culpa, tenemos a un Cristo que es abogado nuestro por nuestros pecados, tenemos la gracia que nos ayuda en nuestras debilidades, tenemos a un Dios maravilloso. Eso lo tenemos delante. Eso era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Hay un ser espiritual creado para buenas obras. Desde antes que tú nacieses ya Dios lo había preparado. Pero es en Cristo Jesús. Este hombre se somete a lo que Dios dice. Este hombre es capaz de hacer y recibir la enseñanza que Dios tiene para su vida. Y yo estoy seguro aquí que todos ustedes entienden lo que yo les estoy hablando. Por eso es que en Corintios capítulo 5 dice que si de modo alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. En Colosenses también dice: si habéis muerto con Cristo, habéis muerto con Cristo. Está hablando simbólicamente. Cuando usted recibe a Cristo, usted está recibiendo a Cristo, pero a la misma vez está muriendo a su vieja criatura. Y entonces en su resurrección usted está entrando a una nueva vida. Colosenses capítulo 3 le dice: si usted habéis muerto con Cristo, buscar las cosas de adonde, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hay un ser en nosotros que busca las cosas de arriba. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, hacernos esta pregunta: ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos en el hoy, están relacionadas con la voluntad de Dios? ¿Cuántas de las cosas que yo hago en mi día cotidiano, en el día, en mi trabajo, en mi casa, están relacionadas con lo que Dios tiene para mí? Con lo que Dios tiene para alimentar ese ser nuevo que está en usted. La mayoría de nosotros podemos analizar y pensar y ser sinceros con uno mismo. La mayoría de las cosas están relacionadas a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo supongo, a lo que yo asumo, pero a lo que Dios quiere, o como Dios lo pide, o como Dios lo enseña, o como Dios lo desea, o como le agrada a Él, o como dice la Biblia, que nos presentemos como ofrenda. ¿Cuántas de las cosas que nosotros hacemos responden a esa nueva criatura? Ciertamente la vida del ser humano, tenemos que entender que lo que nosotros somos hoy es el conglomerado de muchas experiencias de la vida. Y esto es lo que nosotros somos hoy: cultural, experiencias de la vida traumáticas, de cualquier índole. Las experiencias de la vida van forjando que un ser humano con costumbres, malas costumbres. Y eso es lo que tú ves muchas veces en las personas. Pero ahora en Cristo, ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos están guiadas por el hombre espiritual que Dios ha puesto en nosotros? El hombre que responde a esa gracia. El hombre que está presentando Pablo aquí a los Efesios. Y el hombre que dice Pablo aquí, que dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sí hago algo. Él no hacía muchas cosas. Mira, usted sabe que a veces nosotros creemos que para hacer grandes cambios hay que hacer grandes cosas.
¿Sabe lo que estaba haciendo Pablo aquí? Una cosa. Pablo decía, una cosa hago, extendiéndome lo que tengo al frente. Dejemos de vivir tal vez por las cosas que vivimos en el pasado. Heridas, traumas. Y vivamos en la vida que Cristo nos ha dado. Y usted dirá, hermano Héctor, tal vez usted no vivió trauma, no, usted lo dice ahora. Usted puede pensar eso, pero aquí cada cual tiene su, el que no, como decimos allá en nuestro país, el que no tiene dinga tiene mandinga. Que el que no tiene una cosa tiene la otra. Es lo que quiere decir. Tal vez no a tu manera, pero sí, cada cual tiene lo suyo. Y cuando le hablo esto, porque sí he tenido mis situaciones. Y he visto cómo no avanzo porque ando viviendo todavía mirando las cosas que me pasaron. Cuando Dios me dice las que me pueden pasar si lo miro a Él. Por eso es que Jesús dice siempre, he puesto los ojos en Él. Y en el Evangelio dice, y el que procura alcanzar o encontrar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo creo que nosotros es bueno reflexionar, que nos vayamos con esta reflexión hoy. ¿Cuántas de las cosas que nosotros hacemos están relacionadas a lo que Dios quiere? ¿Cuánto de lo que nosotros decidimos está relacionado a lo que Dios quiere? Yo le puedo hablar hace un tiempo para acá. En mi casa la forma de alimentarse ha cambiado por situaciones médicas. Nos vimos en una necesidad y nos preocupamos. Y ya las cosas que a mí me gustan, ya yo no las puedo comer porque me estaban haciendo daño. Ahora, pues entonces yo no puedo responder a lo que a mí me gusta. Yo tengo que responder ahora a lo que me conviene. Y nosotros tenemos que entender que lo que a nosotros nos conviene es que atender a ese hombre espiritual que está ahí, deseoso por ser alimentado. Muchas veces las cosas que nosotros deseamos, y yo le digo una cosa, esa señora que está ahí me hacía unas comiditas con arroz y unas cosas riquísimas, y dígame usted si uno no decía que a uno le gusta, que claro, yo le decía a ella, tú eres la culpable. Tú me obligas a comer porque cocinas rico, entonces ¿quién no se va a resistir a eso? Pero llegamos a un punto que dijimos, espérate, hay que entonces ya no comer por gusto, sino por lo que nos conviene. Y no es que no nos damos gusto, nos damos gusto, pero ya lo hacemos más con un qué intencional para nuestro beneficio. Y esto a mí me ha enseñado, me ha traído, y lo he hablado otras veces y lo he comentado, que en el ámbito espiritual esto yo lo puedo aplicar. ¿Cuántas cosas de las que yo deseo están relacionadas al hombre espiritual? Tal vez no tienen que ser cosas que sean malas, no son malas, pero no lo favorecen a él. No contribuyen nada para él, no aportan nada para él. Como así hay alimentos que nosotros teníamos por comunes, pastor, pero no contribuyen nada a nuestra vida, a nuestro cuerpo físico. Lo hemos aprendido. Así espiritualmente hay cosas que tal vez tú dices que son buenas o piensas que son buenas, pero no contribuyen nada a ese hombre espiritual que está ahí. Yo creo que nosotros debemos reflexionar hoy. ¿Cuántas de las cosas que yo hago son movidas por ese hombre espiritual? ¿O son movidas por lo que yo creo? ¿O por lo que yo asumo? ¿Por lo que yo puedo ver? ¿Por lo que a mí me gusta? Y reflexionemos en eso, porque muchas veces la clave o la razón por la falta de avance o de compromiso o de muchas cosas en el Señor, o de tú sentirte como que no hay propósito en tu vida, es esa. Que el hombre espiritual está como ahogado ahí, esperando que le quiten esa mano del cuello, ¿verdad? Y pueda manifestar, como dice aquí en Efesios capítulo
2, verso 10, que dice que somos ¿qué? Hechura suya. Eso está lindo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las hizo. Esas buenas obras están ahí. Y usted dirá, hermano, esto es que las buenas obras no me van a salvar. Ok, es verdad. Las buenas obras no te van a salvar. Pero una persona salvada obra de una forma buena. Las buenas obras dicen que tú eres salvo. Ellas no te van a salvar, pero dicen que tú eres salvo. Dicen lo que ocurrió dentro de ti. Póngase de pie. Vamos a orar en esta noche para que ese hombre creado en Cristo Jesús, que desde antemano ya está preparado, que desde antemano, desde que antes nosotros viniéramos al Señor, ya estaba ahí, comience a tomar más participación en nuestra vida, en nuestras decisiones, y nosotros podamos ver el propósito de Dios cumplido. Nosotros podamos ver que nuestra vida en el Señor está plena. Y para que cuando lleguen los momentos duros, en vez de nosotros salir corriendo, podamos hacer frente, porque ya no lo hacemos yo, sino lo hace Cristo y su gracia a través de nosotros. Pablo lo dijo: cuando soy débil, fuerte soy. Pablo lo que estaba diciendo era, cuando llegan cosas con las cuales yo no puedo manejar, me escondo en la gracia de mi Señor. Pero cuando hay cosas que yo puedo manejar y puedo seguir hacia adelante, porque hay cosas que nosotros podemos alcanzar y es un deber poder hacerlas. Pero van a llegar momentos en los cuales nosotros tenemos que hacer: Señor, escóndeme en tu gracia. Y es esa gracia la que nos hace fuertes. Y usted dice que me convierte en Hulk o me convierte en algo. No es que se hace fuerte, es que tu fe se fortalece en Él de tal manera que tú aprendes a confiar en lo que Él puede hacer. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos: confiar más en lo que Dios puede hacer que más en lo que nosotros podemos hacer. El hombre natural piensa en lo que puede hacer, pero no, el hombre espiritual piensa en lo que Dios puede hacer. Y es hoy donde nosotros tenemos que entonces relacionarnos más con ese punto, porque dice aquí que Él nos dio vida aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que ya eso estaba preparado para ti. Ese regalito estaba preparado para ti, estaba preparado para ustedes.